Bien, pues voy a hablar acerca de la democracia y del sindicato del CENTE y la elección para la dirigencia seccional que va a ocurrir en estas fechas próximas y en otros lugares, en otras secciones, pues más adelante, ya sea en el 2023, ¿verdad? Como ha ocurrido también en este año 2022. Pero antes que nada hablemos algo sobre la democracia. Podemos decir que se ha vuelto una palabra sacra que no se puede cuestionar. Y de entrada parece algo paradójico, ¿no? Aquello en democracia que se puede hablar de todo, pues no se puede cuestionar el mismo concepto de democracia, ¿no? Resulta algo paradójico. Eh, y es que en las formas y en discurso, en realidad se habla de democracia, pero en los hechos me parece que no es así. O sea, hay democracia solamente en la palabra, ¿verdad? El discurso, en los hechos, pues eh, creo que es diferente, ¿no? Es la cuestión. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que funciona es el poder de las élites. O sea, las élites son las que siguen gobernando, siguen, digamos, teniendo el poder. Y en este caso me refiero a las élites políticas y económicas, ¿no? Eh, que tienen los vínculos ya sea económicos o los vínculos eh, de alguna manera con otras personas para sostenerse en el poder. Quien tiene los vínculos establece acuerdos, ¿verdad? Con otros con buena posición en el poder para acceder a un cargo, ¿sí? Entonces, quien tiene recursos económicos tiene los recursos para financiar campañas, ¿sí? O poner a una persona afín a esa persona que le está sosteniendo económicamente, ¿sí? O sea, este es el poder de las élites que se mantienen en el poder a través de, puede ser de algunas otras personas, ¿no? Entonces, este gobierno poder emanado supuestamente del pueblo en realidad es controlado por esas élites que deciden quién llega o quién no llega al poder. Eso ocurre en todos lados, ¿sí? No es exclusivo de un país, de un lugar o de un organismo, de algo en específico. Eso ocurre en todos lados, ¿sí? La democracia, digamos, es el recurso retórico con el que las élites de alguna manera se justifican, ¿sí? Para su permanencia en el poder o para llegar al poder, ¿sí? Entonces es como un lubricante para las masas para que no sea tan pesado, ¿verdad? Y se digiera un poquito más y que se de alguna manera se entienda que pues las personas están eligiendo, ¿verdad? A los que van a representarles, cuando en realidad pues, no es totalmente así, ¿verdad? La democracia, digamos, como recurso retórico para mantener esas élites puede ser usado en contra de esas propias élites, ¿no? Para implantarse otro poder, ¿verdad? Otro poder ahí. Entonces ya esas élites servirían a esas otras personas que digamos que ya tienen mayor preponderancia porque ya han llegado a digamos, a dominar, ¿verdad? Ese ámbito el lugar en el que han llegado, ¿sí? Entonces, tal caso, esas élites deben servir a otras de mayor poder para seguir en sus posiciones, ¿sí? Pero ahora sin independencia. O sea, ya las élites que lleva otro poder, bueno, pues ya están sirviendo esas otras. Ya no tienen digamos, ya no hacen todo lo que ellos desean, sino que estar sujeto a otros intereses, ¿sí? Entonces, haciendo una analogía, con los países, las potencias económicas promueven la democracia para poder penetrar las estructuras de un país a través de sus ONGs, ¿verdad? O asociaciones de la sociedad civil o sociedad o grupos de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, a veces financian esos grupos para poder ir penetrando las estructuras de poder
o para ir, digamos, apoyando, digamos, a quien es afín a ese poder, ese que está erogando o que está dándose financiamiento, ¿sí? O sea, eh, no es que detesten las dictaduras de mandatarios, ¿verdad? En el caso de los países, no detestan las dictaduras o esos mandatarios que se sostienen el poder en otros países, ¿verdad? Eh, los cuales son señalados constantemente de antidemocráticos, ¿no? Sin embargo, lo que detestan es que no pueden penetrar esas estructuras de poder, ¿verdad? En esos países. Pues porque esas dictaduras de una manera le dan, le dan mayor blindaje, ¿no? Para que penetren esas otras estructuras, ¿sí? Por ello el alegato de la falta de libertad de expresión, ¿no? En esos países y de medios de comunicación independientes. ¿Por qué? Es que con esa libertad de expresión se puede golpear políticamente a ese gobierno, a esa dictadura, ¿no? Eh, o con esos medios de comunicación independientes, bueno, pues se puede pagar esos medios pues para que estén, digamos, apoyando a la persona que es afín a los intereses de sus países o golpear, digamos, mediáticamente al que no es afín, ¿verdad? A esos intereses. O sea, es así como de alguna manera penetran esas estructuras a través de lo que hoy llamamos la democracia, ¿sí? Este, ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que la democracia no es algo bueno, que las personas que están en el poder están ahí llenas de maldad, o que los países que quieren intervenir en otros son malos, que los que, digamos, esas élites son malas. No, o sea, en realidad la democracia sigue siendo la mejor opción desde mi punto de vista, ¿verdad? Y que personas que ejercen el poder o los estados que intervienen en otros estados lo hacen porque lo pueden hacer simplemente. O sea, hay que ver estas lecturas no sin ánimos moralistas o, o, este, o maniqueos, ¿no? Sino que simplemente es porque se puede hacer y por eso lo hacen, ¿sí? Entonces, los estados, um, algunos pretenden expandirse y otros pretenden eh, sobrevivir. O sea, esto es así, no es porque nos guste o no nos guste, o porque haya bondad o haya maldad en algunos, ¿verdad? Entonces, esos son ya cuestiones ya morales, entonces, pero no estamos hablando aquí de eso, sino estamos hablando de cuestiones o tratar de verlo de manera real, ¿sí? Eh, entonces, este comentario, digo, no pretende juzgar, ¿verdad? Maldad o bondad, simplemente es tratar de entender la realidad para no caer en ingenuidades, ¿sí? Bueno, pues con todo lo anterior, pretendo entender en la vida sindical o lo que ahora estamos viviendo, ¿no? En una fase democrática, llamado de democracia, ¿no? Y ahora hablamos más de democracia como si en las elecciones anteriores la dirigencia o dirigencias estatales no hubiera existido esa democracia. O sea, la elección anterior en la que las delegaciones sindicales elegían a un representante, que a su vez elegía al secretario de la sección en turno, ¿verdad? O a la sección eh, este, propia de esas elecciones, pues es similar a la elección de presidentes de algunos gobiernos que se llaman democráticos, ¿no? O sea, la gente no vota directamente, sino a través de un parlamento y ese parlamento pues elige al que va a ser presidente de gobierno o que va a ser lo que se llama primer ministro, ¿verdad? Que son los que gobiernan en esos países que tienen, o digamos que está dividido el jefe de Estado, el jefe de gobierno. Y entonces a nadie se le ocurriría decir que esos países no son democráticos. Eso es lo que estaba pasando en el sindicato, ¿no? O sea, se elegían los delegados y ellos a su vez elegían al que iba a ser
secretario general de la sección. Entonces, ¿qué quiero decir acerca de esto de la democracia? Pues eh, que a veces la democracia es utilizada de forma retórica, ¿no? En la vida sindical y que puede utilizarse para penetrar la estructura sindical, ¿sí? Entonces, y es que esto, haciendo una analogía con los países, pues puede ocurrir lo mismo, ¿no? O sea, la democracia se puede utilizar también, pues, para querer entrar digamos, a ese poder desde fuera, del exterior, y servir a intereses que pueden ser ajenos a la vida sindical o a los trabajadores, ¿sí? Ahora, también hay que ser conscientes que esos intereses también pueden alinearse con los intereses de los trabajadores. No necesariamente tiene que ser perjudicial, ¿verdad? Pero en un momento dado también puede ser ajenos a los intereses de los trabajadores, ¿sí? Es mi comentario nada más acerca de lo que es la democracia en la vida sindical y que bueno, pues sería importante considerar, ¿sí? Insisto, no veo otra manera de elegir a alguien más que por medio de la democracia. Sin embargo, hay que también ver los aspectos también que tiene la democracia y que implica algunas cuestiones también a tratar.